Andan medio abandónico. Sí, profe, otra. ¿Rendiste bien esta materia? Ya ves. A full, profe. Mm, mm. Hoy recién rindo la segunda porque se me pasó la de pasada. Mm. No Qué llegué lindo. a tiempo. Ay, ese Dios. Y bueno. Bueno, vos te conectaste, se conectaron todos, estamos 6. A ver si llegamos a 10, chicos. ¿Dónde se fueron todos? ¿Cómo es que se llama este muchacho? No te tengo ni nada. Santiago. Santiago creo que es. Santiago, ¿vos ya te conectaste? No sé si está conectado. Él está perdido, dice. No sabe de qué se trata la tarea. Hey. Seyucata, Shalom. La última tarea era sobre suplementación. Alan, vos entregaste tu tarea sobre suplementación. Si no entregaste, ya no más, chicos, hasta mañana. Evidentemente ya es en base a 8 nada más la calificación, porque ya se pasaron de la fecha de entrega. Yo ya entregué. Sí, vi el de ustedes. Los que no entregaron nomás está diciendo, no hace falta que aclaren que ya entregaron los demás. Gracias. Eso nomás quería decir. Sí, quiero decir que soy responsable. Gracias. Hay que entregar la tarea. Nivel de healthy. Chao. 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 Takami. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de ustedes que están más metidos. 15 días de tiempo, profe. ¿Eh? Ahí 15 va el días de otro. tiempo de tarea. No, muchísimo les di. Y aparte era re fácil el trabajo. Les quiero decir, esta vez tengo que felicitar al profe Lassi. Tengo que felicitar porque él, antes de que yo habilite la tarea para la entrega, él ya me mandó así, sácata, profe, te mando acá porque no me habilitó la plataforma y todavía yo no había habilitado. Se readelantó. Eso nomás les quiero decir, ¿eh? Hay que felicitar cuando hacen bien las cosas también. Es súper adelantado. Tenía súper listo ya toda la lista de suplementos. ¿Viste? Ese es su palo y té, entonces. Héctor René anda por ahí. ¿Por dónde será que anda, Ina? Ya sabemos quién es preferido. No. No, Luis, estoy viajando. Está viajando. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces. No hay una preferido ahora, Luis. No vayas a estar poniendo palabras en mi boca de me reí solamente porque se adelantó mucho. Sí, me reí. Y los otros se atrasaron mucho, que no voy a decir nombre, pero voy a mirar, sí, un poco arriba. Sí. Y empieza con él, es su nombre. Qué bárbaro. Bueno, chicos, estamos hablando sobre la planificación, como de la preparación física en para diferentes deportes. Estuvimos hablando de algunas lesiones, de disminuir esas probabilidades de lesiones. Y vamos a enfocarnos ahora en lo que es un poquito los aspectos individuales. Sí. Después de leyes, como les estaba diciendo que hay una contradicción, ¿verdad? Que en el momento entre la teoría y la metodología, así que nosotros a lo mejor podemos planificar bien estructurado todo, una buena adaptación o acondicionamiento, pero en el momento de la realidad competitiva es otra y son otras las circunstancias o los riesgos también que uno corre. Entonces, por eso es también necesario tener una buena base emocional o psicológica. De ahí también que la psicología deportiva juega muchísimo para el buen desenvolvimiento y desarrollo de nuestros atletas también, ¿sí? Ustedes, como siempre les dije, pueden ver a sus atletas muy fuertes, capaces, habilidosos, explosivos, con buena técnica, con buena táctica, pero a veces mentalmente viene el problema. Y ahí viene la bajada de nivel o la disminución de su nivel profesional, ¿verdad? Atlético. La planificación en deportes individuales se orienta en la adquisición del óptimo estado de la forma deportiva, ¿sí? Y acá vamos a hablar de forma deportiva, ¿sí? Ya acondicionamos, ya adaptamos
Entonces ya vamos a entrar en lo que es una parte de la forma deportiva. Mantenerla en un momento preciso de la temporada, que ustedes saben que en el momento de la competición o de la competencia es ese momento clave en donde se ven reflejados justamente si se cumple o no, si se cumplió o no a cabalidad todo lo que nos proyectamos o todo lo que organizamos y todo lo que orientamos a través de esa preparación y esa planificación. En deportes de equipo buscamos lograr cambios adaptativos constantes que sean optimizadores, cualificados de los sistemas que configuran en todos los aspectos del ser humano, ¿sí? Adaptables también de acuerdo a las condicionantes que tengamos, que sean cualificados, que habla precisamente de lo que es también referente a lo que es calidad y la cantidad también, para enlazar en aspectos de todos los sistemas que podamos proyectar. Si hablando de sistemas es nuestros sistemas organizativos, nuestros métodos, nuestros planteamientos diversos para diferentes temporadas, pretemporadas, temporadas y en la competencia, ¿sí? El análisis de la forma deportiva tenemos en las perspectivas o lo que nos proyectamos, la individualidad del deportista, los componentes del equipo adversario que siempre hay que tomar en cuenta, los oponentes directos o indirectos. Aquí entran todos los que son componentes internos y componentes externos también, ¿sí? Entre componentes externos, para que tomen en cuenta, son igual público, dirigentes y demás, ¿sí? En función de sus propios compañeros, eso sería más un factor interno, el resto de los componentes de su equipo, ¿sí? En el momento de la temporada en que se encuentre, esto hay que tomarlo en cuenta también y ver, proyectar o enfocar nuestro acondicionamiento físico y nuestra preparación de acuerdo al momento de cada equipo, ¿verdad? De cada competencia, de cada encuentro que tengan, ¿sí? Estamos hablando en este caso de deportes colectivos. Tipo de competición que se realice, eso tomarlo en cuenta también, ¿sí? El lugar donde se va a realizar, el tiempo donde se va a realizar, qué tipo de equipos son nuestros oponentes. Y estos son factores, que hay que tomar en cuenta en el momento de verificar o controlar si nuestro deportista llegó o no, o nuestro atleta a la forma deportiva ideal, ¿sí? Estas son las fases de desarrollo para una forma deportiva. Tenemos por un lado, la columna tiene el lado izquierdo que es la fase de desarrollo de la forma deportiva, tenemos en el centro los periodos de entrenamiento, en qué momento ustedes seguramente van a dar, no sé si ya entraron en lo que es planificación en un macrociclo. Nosotros habíamos tocado ese tema muy por arriba, pero ustedes ya saben y se orientan ya con lo que es un macro, un micro, un meso. Entonces, seguro que ahora en metodología ustedes van a hablar de cada uno de los periodos de entrenamiento. Y de este lado, tomando tereré, del lado derecho, tienen los objetivos principales. Es terrible. Menos mal que tenés uno nomás. Porque si tenés una nena, ñan de Yara. Ella y yo. No, y la nena, yo le dije a mi señora, hasta que venga la nena, le dije. Este es un personaje, tu hijo. Entonces tenemos, la primera fase del desarrollo de la forma deportiva es la adquisición, ¿sí? Esto entra dentro del periodo de entrenamiento en la fase preparatoria o preparatorio, ¿sí? Los objetivos principales, como pueden observar, son desarrollar los fundamentos para la forma deportiva. En metodología hablan sobre fundamentos, leyes y principios, ¿sí? Producir la acumulación de capacidades motoras o motrices y coordinativas multilaterales. Esto es de una forma general, chicos, ¿sí? Acá es donde nosotros entramos en la buena formación y adquisición, ¿sí? Desarrollo motor general, multilateral e integral, ¿sí? Sería como la base de todo nuestro proyecto de trabajo, ¿sí? En la segunda fase de desarrollo tenemos la estabilización y entra en un periodo ya competitivo, que aquí es donde se va a ir reflejando si realmente sirvió o no sirvió el enfoque que le dimos al trabajo, a nuestra planificación, si los métodos son los adecuados, y ahí es donde van a justamente ver si es que están teniendo alguna falla o hay que apretar más en alguna zona o mejorar.
Mejora gradual del nivel de la preparación, ¿sí? Acá ya estamos llegando a una óptima condición física. Afianzar la estabilidad de la preparación y mejorar los resultados en el rendimiento deportivo, ¿sí? Y en la fase 3 tenemos la pérdida temporal, que esto también es una parte del proceso o de la fase del desarrollo de la forma deportiva en nuestros deportistas atletas. Tenemos en un periodo de transición que también lo van a encontrar con otros nombres, ¿sí? Pero eso ustedes lo van a manejar en la psicología. ¿Estamos? En esto, los objetivos principales ya son interrumpir el entrenamiento de cargas elevadas. Acá ya no hay una sobrecarga. Facilitar la recuperación activa, ¿sí? Y renovar las reservas de adaptación del deportista. Aquí es donde justamente damos una etapa, por eso justamente se trabaja en un periodo de transición, ¿sí? Es como una pausa que tenemos, pero siempre es con una recuperación activa, para no perder todo lo que ya... Le damos un descanso, sería como un descanso activo. 3 periodos en las fases de desarrollo para lograr una forma deportiva, o sea, son 3 periodos que se toman en cuenta, que es de adquisición, estabilización y la pérdida temporal, y ahí con sus respectivos objetivos. Guarden este cuadro porque es importante para aquellos que están planificando, por ejemplo, para el tema de fútbol, de deportes colectivos, justamente es súper importante que tomen en cuenta todos estos aspectos. No puedo pasar de adquisición a pérdida temporal, por ejemplo, ¿estamos? Entonces, respetar las diferentes fases. Los criterios que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de una planificación. Alguien me escribió en el chat, qué raro que ustedes escriban en el chat. Me sirve. ¿Qué te sirve, Alan? Alan, separa, no vaya a escribir todo así atravesado, por favor. Justamente hace rato le dije a mis otros alumnos, por favor, no, porque querían crear un grupo, no sé cuántos grupos, ya me confunden todo eso. Lo único que les digo que alguna vez si les tiro una tarea que es diferente o algo, ya me confunden todo. Voy a eliminar algunos grupos porque no sé, voy a tener que salir de algún grupo. Este fue el idioma de los pibardos, no me acuerdo. Exacto. Le dije, por favor, no me escriban ese, hola, profe, ¿qué hace? Y con S sin H, y no, le por favor, le deja y te nomás, le dije, si me van a estar escribiendo así. Se mataron de risa, pero desastre. Bueno, entre los criterios para la elaboración de una planificación son las diferentes alternativas de las vías de acción. Estas son la planificación como tal, y estos criterios son vías que vamos a tener como entrenador, como preparador físico, buscan y determinan para lograr con mayor posibilidad el éxito del equipo, que al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos conseguir nosotros como preparadores físicos, como entrenadores? Siempre es, evidentemente, el éxito del equipo y, por supuesto, aspirar por los primeros puestos, ¿verdad? Y tratando de tener menos lesionados en el grupo y llegar bien, llegar con una forma física óptima, adecuada, ¿verdad? Ay, Dios mío, Luis, en serio, pero hola, ¿qué hace? Qué feo. En serio, pero se van a poner a joder con eso. Me están desconcentrando. Vamos a tomar en cuenta, entre criterios, el calendario competitivo que ustedes tienen que manejar, que por ejemplo ahora en el caso de René le cayó así, rácata. No hicieron pretemporada, le tiraron directo a la competencia. Si no tienen lesionados, que yo espero y le deseo que le vaya súper bien, pero si no tienen lesionados en su equipo, excelente. Y si tienen lesionados, pues tiene un plantel ya de profesionales que está de más decirte, René, que puedes utilizarle a todos tus compañeros ya, que puedes ir estirando de por ahí. Después formamos un súper, no instituto, sino más bien algo así como un centro deportivo integral. Entonces ya tenés todo ahí, tenés tu plantel de fisioterapeutas, rehabilitadores, tus preparadores Centro de físicos alto específicos rendimiento. para cada deporte, ¿sí? Deportes Ahí estás. individuales, ¿sí? Entonces, está... Deporte de contacto, yo me anoto. Este grupo está muy bueno porque ya se desenvuelven, o sea, son diferentes, ¿Cómo terminó pues se ya? Por eso. desenvuelven en diferentes deportes, bueno, y se complementan súper bien, así que esos chicos, aparte de ser compañeros, pues siempre tratar también de darle una mano y de tomarle en cuenta a este grupo que tienen ustedes, porque es muy buen grupo y tienen aprovechar las diferentes habilidades y capacidades que tienen cada uno. Siempre dije que es un muy buen grupo, ¿sí? Frente a ustedes y detrás de ustedes también, así que ya saben, ¿verdad? No sé si van a seguir siendo mi grupo preferido, pero bueno, hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta el calendario competitivo, los intereses personales,
Eso va tanto enfocado al atleta, al deportista, como a ustedes como entrenador también, ¿sí? Como preparador. El entorno, eso juega muchísimo. Acuérdense que el entorno entra públicos, directivos, todos los aspectos externos que tengamos, que también juega una acción y hay que tomarlo en cuenta en el momento de elaborar una planificación. El análisis y el conocimiento. Ay, Madre Santa. ¿Qué pico pasó? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Que hay un griterío. Hace rato había un chatarrero en el otro grupo pasando. El entorno. Ya es un viaje, oh mamá. No, horrible. Ese parece La Llorona, no sé. Tenemos el análisis y el conocimiento del deporte, cada uno en lo que se vaya a enfocar, que yo veo que la mayoría de ustedes, acá para deportes individuales, ¿a quién le tenemos? Luis, vos sos de deporte individual, vos sos de deporte de combate. Después casi la mayoría trabajan con deportes colectivos, ¿verdad? En su mayoría, no sé quién más es de algún deporte. También Aida, que trabajó con gimnasia. Entonces, a tomar en cuenta y saber y conocer el deporte en el momento de planificar. Evidentemente, la planificación, para los métodos son los mismos, ¿sí? Pero la planificación, la distribución y las diferentes etapas son diferentes según el deporte, si es colectivo, si es individual. Entonces, de ahí es que hay que tomar en cuenta esto en el momento de elaborar estas planificaciones. El profe Hugo Pico, cambiando de tema así bruscamente, no se conectó, andaba Gina con un problemita que no, ni su tarea rindió, mal de esa reina. Vamos a animarle un poco al profe Hugo, o no sé si anda juntando mucha plata, que por eso ya no se conecta, ahora ya nos dejó de lado. Las características de los sujetos, en este caso son nuestros atletas, nuestros deportistas, cada característica individual de acuerdo a la posición en la que vayan a desenvolverse. Acuérdense que tenemos deportistas que son más explosivos, que son más resistentes, entonces en base a eso, el grado de entrenamiento de cada uno, no tenemos el mismo grado de entrenamiento en todo, no conseguimos, por más que trabajemos igual en conjunto o por separado, no tenemos el mismo grado de entrenamiento, el mismo grado de preparación en todos nuestros atletas, y es que nosotros no lo formamos ya de base. Si lo formamos de base, excelente, porque conocemos de la A hasta la Z las características de cada atleta, y cada atleta es, acuérdense que un código de barra diferente, ¿sí? Criterios a considerar para la elaboración justamente de esta planificación. Entonces tienen los puntos específicos, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna sugerencia hasta ahí? Se toma en cuenta. A lo mejor son aspectos que uno dice, pero yo no manejo eso. A lo mejor hay otros de ustedes o algunos de ustedes que se les olvidó en el momento, o a lo mejor ahora están enfocados en otros trabajos, pero les cae un trabajo de que justamente ustedes tengan que preparar a una persona que sea un deporte individual, o reacondicionar o readaptar a esa persona. Entonces, de ahí es que vienen estos enfoques y estos criterios para que ustedes tomen en cuenta y no se les olvide que hay un montón de factores, tanto internos como externos, que hay muchos criterios que hay que tomar en cuenta y que hay que ver en qué fase o en qué etapa se encuentra el atleta o el deportista también. Y ver sus características. Siempre digo, siempre hay que hacer dos columnas, ¿sí? Poner en una balanza lo positivo y lo negativo, o decir las habilidades y las debilidades también, sería las fortalezas y las debilidades de cada persona, de cada atleta, ¿sí? Y cuál va a ser el enfoque de la planificación que le van a dar de acuerdo a eso. Y en el momento de planificar se considera la planificación de la pretemporada, que es súper importante, ¿sí? La planificación de la temporada, que es una microestructuración, que aquí sí ya entrarían los microciclos, y la construcción de sesiones y sistemas de entrenamiento, que ya saben que tenemos los mesos, los micros y las sesiones, ¿sí? Y las situaciones simuladoras preferenciales. ¿Qué quiere decir con situaciones simuladoras? Que yo tengo que siempre proyectar un entrenamiento, un encuentro, siempre enfocado y pensando lo más real posible a lo que va a ser mi competencia o a lo que va a ser mi encuentro con el rival, ¿sí? O sea, simular esas situaciones casi reales. ¿Estamos? Entonces, uno no se encuentra de cara a algo totalmente diferente, sino ya va adaptado y con una mentalidad ya enfocado, ¿no? En lo que va a hacer. No nos llevamos tantas sorpresas, ¿sí?
porque están también aquellos que están trabajando con deportes colectivos y están haciendo un entrenamiento con niños, un entrenamiento base o formaciones básicas todavía. Entonces, en los niños juega mucho el aspecto emocional, ¿sí? Entonces, por eso siempre proyectar de lo que va a ser, simular lo que va a ser ya una competencia real y aclararles y hacer lo más real posible, esos juegos internos que hagan o esas preparaciones que tengan, que sea siempre enfocado a lo más real posible a lo que vaya a ser nuestra competencia siguiente, ¿sí? Aquí tienen la estructura y planificación. Este está súper sencillo, ustedes ya lo manejan. Y me gustó esto porque nosotros hablamos, ¿se acuerdan que yo les dije que para mi estructura de elaboración de clase o sesiones de entrenamiento, a mí me gusta usar esta estructura que tiene parte inicial, parte principal y parte final, que tienen en la columna del lado izquierdo, que es PI, PP y PF, ¿sí? Tienen entonces, este está dividido, fraccionado nada más, que dice qué se hace en la primera parte de la preparación, de la parte inicial. Se plantean los objetivos, se determinan individualidades, que también pueden ser objetivos individuales, y la movilidad, ¿sí? Entonces acá entra, ¿qué entra en este aspecto? Entra el calentamiento general, el calentamiento, la flexibilidad, que sería como una elongación, ¿sí? Porque no es flexibilidad como tal, como la capacidad como tal, sino es un estiramiento, y el calentamiento específico. Ustedes lo manejan de la A a la Z ya con facilidad, y esta estructura y este formato de planificación, ustedes, fue lo que yo les mostré, un poco más extendido, ¿verdad? Un poco más amplio, con más columnas, pero este es el formato. En los contenidos pedagógicos entran las tareas finas, ¿sí? Las tareas finas serían las tareas de coordinación, de velocidad, de técnica y táctica. Y en las tareas orgánicas, ¿sí? Que lo dividimos así, entraría la fuerza, la resistencia anaeróbica y la resistencia aeróbica. Aquí entramos otra vez en lo que es trabajo de sistemas energéticos. En la parte final son los contenidos fisiológicos. Estos son los diferentes enfoques que cuando ustedes planifican son lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Qué pongo en la primera parte de mi entrenamiento? ¿Qué hago en la parte principal? Aparte de la técnica y la táctica, evidentemente. Y esto está estructurado en base a deporte colectivo. Aclaro ya eso, ¿sí? Y en la última parte es, en la parte final, acuérdense, los contenidos fisiológicos serían el regenerativo, el stretching o la flexibilidad asistida, que ya lo manejan también. Y tenemos, por otra parte, si es que hay una recuperación, para una buena recuperación, si fue mucha carga, hidromasaje, sauna, que ya sabemos que tenemos otras alternativas, ¿verdad? Que podemos llenar algún barril, ¿cómo le llaman? Que yo veo que se meten, inmersión y masaje, ¿verdad? Que son esos, ay, ¿cómo se llaman? ¿Barril? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Ese tanque azul, ese grande. Ese tipo disal, pero de disal. Sí, entonces ver esas posibilidades e ir usando ese tipo para ir regenerando después de una carga o una competencia o una carga pesada también, o sea, ir mirando estas opciones, ¿sí? Aparte de la flexibilidad asistida, aparte de un regenerativo, que acuérdense que son trocitos leves, respiratorios, aparte del stretching, ¿sí? También tenemos la opción de hidromasaje, sauna, o sea, yo sé que hay grupos que tienen, otros que no, y bueno, tratar de utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para justamente dar... Profe, ¿qué es stretching? Es también un tipo de estiramiento y ese dimos en la clase de flexibilidad. ¿Se acuerdan que les mostré el video? Que había flexibilidad asistida, flexibilidad pasiva, activa y stretching. Que está solamente en... ¿eh? ¿No se acuerdan? Les voy a volver a pasar ese video entonces en el grupal para que vuelvan a ver. Pasaba, yo recuerdo, pero vagamente. La verdad que estaría bueno para poder mironear nuevamente. Les voy a pasar entonces. Bueno, les voy a pasar. Ayuda a memoria entonces. Entonces, chicos, vieron que la estructura que les pasé no está fuera, o sea, no es de onda nomás que yo les di esa estructura, es una estructura de planificación básica donde uno puede desglosar más, desglosar menos. O sea, desglosar más sería en el caso de que, por ejemplo, René me mandó su planificación y él hace dibujito, hace el título del ejercicio 1, estación tal, no sé qué, esto, que lo otro,
Bueno, entonces ustedes pueden tener ya, por ejemplo, formatos de esta estructura que ya les había mandado, y ustedes separan, o sea, es comodidad de ustedes, pero saber dividir las partes de una sesión, de una planificación, para un mejor enfoque y una mejor distribución de sus trabajos, chicos. Entonces, yo sé que en la primera parte que tengo que trabajar y planificar, no vayan a ir a hacer de onda nomás, o ahora viene tal ejercicio, y después ahí de onda nomás, o sea, eso de ir a improvisar ya no queda, a nivel profesional no queda, ¿sí? Entonces, que se vea ya esa seriedad cuando ustedes vayan a hacer cualquier tipo de entrenamiento, sea individual, sea colectivo, más para los colectivos, porque se ve, eso se toma mucho en cuenta, ¿sí? O sea, ese perfil profesional que ustedes están formando, por favor. Y acuérdense que hay otras personas externas que están mirando también y observando, no es solamente el resultado de, sino soy yo como entrenador o como preparador también. Entonces, traten siempre de acostumbrarse y de manejar una estructura. ¿Estamos? Por eso les volví a recalcar esto, y ustedes pueden armar su estructura así, si quieren con 2 columnas, con 3 columnas, actividades, indicaciones, si quiero poner dibujos, si no quiero poner dibujos, pero siempre enfocado, objetivo, en qué temporada estoy, ahora que ustedes ya manejan periodos de entrenamiento y demás, bueno, vamos chicos, o sea, hagan ya, vamos a hacer las cosas bien ya. Y empiecen a practicar, empiecen para desenvolverse, porque esto después de su día a día, les cuento, porque ustedes sí tienen que trabajar con planificación. En la evaluación de una planificación, ¿qué se toma en cuenta? El control de las cargas del entrenamiento realizado, el control del modelo de competición, acuérdense que varía de acuerdo al tipo de deporte, control de la capacidad del rendimiento de nuestros deportistas y una evaluación final del proceso de intervención, ¿sí? Esto es para una autoevaluación para nosotros como entrenadores o como preparadores físicos. ¿Estamos? El control de las cargas. ¿Por qué necesita una planificación? Evidentemente, chicos, porque ahí es donde yo justamente explayo y expreso y anoto, ¿sí? Y llevo un control y puedo verificar después si estuvo bien o dónde tengo que intensificar o dónde tengo que meter más carga, dónde tengo que disminuir, a qué porcentaje estoy trabajando. El control del modelo de competición, que no para todos los deportes es igual, si las temporadas son diferentes, los tiempos de competencia son diferentes también. El control de la capacidad del rendimiento, eso es evidentemente ya al finalizar nuestra competencia, a ver si llegamos o no al objetivo deseado y si el atleta llegó, el deportista llegó con una forma física adecuada. Y la evaluación final, que sería la intervención en el proceso, sí, que eso es sentarse y analizar, porque se hace un análisis al finalizar cada temporada o cada periodo de entrenamiento, ustedes tienen que hacer un análisis. Está con su grupo y de forma con su mesa por ejemplo, no sé si tienen alguien que les ayude, o si trabajan, normalmente trabajamos entre 2 o 3, y más en deportes colectivos, casi todos trabajan de 2 a 3 personas. Bueno, pasando a deportes individuales, tenemos los aspectos técnicos que hay que tomar en cuenta. A través de la técnica se intenta obtener un resultado eficaz y óptimo, pero con el mínimo desgaste físico posible. La técnica se basa a su vez en 2 principios fundamentales, la eficacia y la economía, ¿sí? La eficacia es buscando la máxima adecuación entre la decisión y la ejecución. ¿Estamos? Decisión y ejecución. ¿Está? Ahí es donde se ve reflejado justamente el tema de ser eficaz o no en el momento de resolver una situación ante diferentes puntos en una competencia. Me quedan 10 minutos y hoy sí vamos a comer todo el tiempo. Me parece que hablé de más o qué es lo que pasó, porque según yo me iba a quedar tiempo y todo para divagar. Economía. No hablamos de la parte monetaria, es un atributo que indica la energía de la que dispone el deportista, ¿sí? Esto es saber administrar, como se dice, saber administrar, pero la energía. Entonces hablamos en términos de economía, que debería aprovecharla para alcanzar el resultado deseado al mejor y al mayor nivel posible. Otra vez, acá hablamos de una condición o una forma física ideal y adecuada. Así, uniendo estos 2 principios, ¿sí? En el aspecto técnico, podrían unirse en uno solo, que es la armonía. Ahí conseguimos una armonía en la forma deportiva, ¿sí? Hablando del aspecto técnico en deportes individuales, como camino para lograr el equilibrio entre la energía utilizada
y el objetivo final que se consigue con el movimiento. En la ejecución correcta de la técnica se tienen las siguientes características. El principio y el final en los movimientos que deben realizarse completos, ¿sí? Hay que siempre enfocar, cuando voy a enseñar, ¿sí? Indicar cuál es el principio de esa técnica y cuál es la finalización de esa técnica, ¿sí? Una buena ejecución y una buena demostración, acuérdense que es lo que queda grabado también, por eso inicié con el que decía 20% de lo que vemos, tanto por ciento de lo que y el 90% es ya la ejecución, es ya la mezcla de todo, ¿sí? Entonces, pulir desde el principio. Llevar un adecuado ritmo de ejecución, no puede ser a cámara lenta. La elasticidad del movimiento, aquí entra en juego la elasticidad como la flexibilidad, ¿sí? Hay que tener trabajado también esta capacidad. Previsión temprana del movimiento a través de un esquema mental sobre el movimiento que vas a realizar. Esto es, veo, pienso y luego ejecuto, ¿sí? Entonces yo primero me grabo el movimiento, por eso es que yo le digo, ustedes, para hacer una buena demostración, tienen que, primero, siempre les digo, yo no muestro ejercicios que yo no haya probado antes, ¿sí? Entonces, si me tocó caerme, y si me tocó hacer mal, entonces, y se filman, por ejemplo, entonces son movimientos, se adquiere, o sea, primero es mentalmente, uno se graba esa imagen, y si uno ejecuta y demuestra mal, olvídense que después el resto ya no se puede pulir, chicos. Entonces, sobre eso es justamente, veo, analizo y luego ejecuto, ¿sí? Previsión de los movimientos ajenos para reaccionar adecuadamente, esto ya hablamos de las personas que pueden estar, o de mis oponentes, porque en este caso estamos hablando de deportes individuales, ya, por ejemplo, lo que sería carrera, ¿sí? Entonces, movimientos ajenos es esa rapidez de reacción que tengan, la velocidad, las zancadas, el braceo. Entonces yo tengo que tener en cuenta que puedo, por ejemplo, en el pase de vallas, por ejemplo, que puedo tropezar, que me puedo pegar mucho a la persona, o sea, medir esas cuestiones en movimientos ajenos de lo que tenemos al lado. Fluidez y elasticidad del movimiento. No hay ningún punto que acotar acá porque es realizar correctamente la técnica. La precisión en la forma y la finalidad. Otra vez, hablamos del principio y el final de los movimientos. Entonces, precisión en forma, ejecución y finalidad. Hablamos del principio del movimiento, mostrar bien, de diferentes perfiles, diferentes ángulos, hacer las correcciones y ejecutar. Se ejecuta siempre de manera, siempre al principio se hace lento, para aquellos que están en etapa de formación, por ejemplo, siempre mostrar el movimiento lento, y después el movimiento como tendría que ser realmente, ¿sí? Y en el momento en que los atletas o los chicos vayan a ejecutar, es de la misma forma, de lo simple a lo complejo, y de lo lento a la intensidad que tengan que agarrar realmente. Teniendo en cuenta como base, tenemos los aspectos técnicos de los deportes individuales deseables. ¿Qué es lo que queremos mejorar con esto? Mejorar las cualidades, puliendo la técnica, mejorar las cualidades físicas básicas, es lo que ya hablamos de capacidades físicas, crear movimientos automáticos, es decir, que ya debe saber hacer todo en ese momento. Adaptarse a las características del sujeto, de la persona, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la condición física, entre otras tantas variables, ¿sí? La estabilidad de la técnica para hacer frente al cansancio, el nerviosismo, la temperatura del ambiente, los factores externos, públicos, lo que sea, ¿sí? Entonces, estabilidad de la técnica de forma multilateral y conjunta, ¿sí? Dependiendo del deporte individual de que se trata, la técnica viene determinada por un reglamento específico, entonces conocer los reglamentos y respetar esos reglamentos también. Entonces, esto es solamente base de aspectos técnicos en deportes individuales, ¿sí? Que tenemos que tomar en cuenta. En la táctica, ¿qué podemos hablar de la táctica? Puede resumirse como el comportamiento racional y regulado sobre la propia capacidad de rendimiento del deportista y también sobre la del adversario. Por ello se planifica antes de la práctica deportiva realizando un análisis de la situación, algo que se conoce como pensamiento táctico. Esto ustedes lo manejan todos en terminología y ya saben a qué se refiere. El objetivo de esta táctica planificada sería para distribuir racionalmente las fuerzas a lo largo de la competición o la energía, ¿sí?
Una mala distribución de la energía, acuérdense que nos lleva más rápido a la fatiga y evidentemente aún no llegamos a un rendimiento óptimo. Y realizar acciones para conseguir ventaja, evidentemente esto es la anticipación. Entonces, de eso se trata la táctica deportiva o el pensamiento táctico que ustedes vayan a proyectar con sus atletas, deportistas, individuos entrenados. Responder a las acciones del rival, en este caso sería más enfocado a lo que es en deportes colectivos, también en deportes de combate, por ejemplo. Tenemos que utilizar la anticipación, la diferenciación de los movimientos y también prever los diferentes ángulos. También teníamos la otra capacidad que era diferenciación, anticipación, la de reacción. Aquí se pone todo de manifiesto, ya cuando yo enseño la parte del pensamiento táctico también se ve reflejado en esto. Por último, cabe recordar, ahí se me fue un DAT, que en los deportes individuales existen menos variantes tácticas a emplear, ¿sí? No es como en deportes colectivos, está de más decirles. Pero no por ello pierden protagonismo, ya que en la táctica se emplea un mejor rendimiento, sufriendo menos los cambios durante la competición, en tanto que en los deportes colectivos el objetivo se lleva adelante en función de cómo reacciona al contrario, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambos enfoques. Nos quedan 2 minutitos con 30 y vamos hasta el final. La metodología intenta aproximarse, ¿sí?, a la solución de las demandas de la preparación deportiva que corresponde a la realidad competitiva actual. Y es en este caso que esta realidad ha cambiado mucho en los últimos decenios, basándose fundamentalmente en el incremento considerable de números de competiciones en la mayoría de las especialidades deportivas. A él también consideramos también el aumento de la condición del atleta como resultado de las exigencias de cada competición. Cada vez, esto simplemente es que cada vez el nivel competitivo es cada vez más elevado, entonces también nos condiciona a nosotros a optar por mejores y mayores adaptaciones físicas y adaptaciones también a los sistemas de entrenamiento, utilizar la variabilidad, los métodos y hacer cambios evidentemente en nuestra planificación, no quedarnos con un esquema estructurado y cuadrado nada más ya. Ahí tienen justamente un combo de lo que se toma en cuenta en el momento de aplicar una metodología, en el momento de una planificación, para justamente ver las diferentes etapas, los diferentes periodos para llegar a una buena forma física. Tenemos un perfil fisiológico, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener una periodización del entrenamiento, un perfil de fuerza. El entrenamiento en sí tiene que ser sistemático y como les digo, que sea progresivo también, y un feedback que sería la comunicación periódica entre alumno y entre atleta y entrenador, y un análisis constante, por supuesto. Chicos, yo me voy a quedar sin tiempo y nos vamos a quedar acá. Parece que hoy se me fue muy rápido el tiempo. Estructura de los ciclos y las condiciones. Me quedaban varias veces. Bueno, yo voy a continuar con esto en la siguiente clase. Vamos a empezar con estructura de los ciclos y condiciones. Yo les envío la tarea, tienen una tareita en plataforma que tienen una semana para entregarme y ya saben, ¿verdad? Un gusto haber compartido con ustedes, espero que les haya gustado la clase. No vamos a poder, pueden mirar el videito y en base a eso es justamente la planificación que les pido. Es una batería de ejercicios, chicos, que les estoy pidiendo, que es para adaptación. ¿Estamos? Ustedes pueden variar, eso nada más es un ejemplo. Pero sí quiero una batería de ejercicios, creo que con 6 o 8 ejercicios